Cordial saludo, estudiantes. Vamos ahora a mirar la guía de esta semana, pero antes de hacer eso, entonces vamos a hacer un feedback, vamos a hacer una revisión por los temas que hemos visto, ya que pues la guía de esta semana es una guía taller, pues una guía de evaluación, y es importante tener presente lo que hemos visto en las dos guías anteriores. ¿Listo? Entonces, hemos hablado sobre géneros de la narración. Entonces, ¿qué es la narración? Es un relato de hechos ordenados que pueden ser reales o imaginarios que le suceden a uno o varios personajes. En todas las narraciones intervienen unos personajes, los cuales pueden ser animales, personas, objetos, animados, seres o seres fantásticos. La narración puede estar presente en los cuentos, en las fábulas, mitos, leyendas, anécdotas, novelas, historias y otros, digamos, géneros que hacen parte de la narración, pues como por ejemplo el teatro. La narración cuenta con una estructura. Entonces, toda narración se divide en tres partes: inicio, el nudo y el desenlace. El inicio es la parte en donde se da a conocer los personajes, el lugar y el tiempo donde se desarrollan los hechos, se presentan ahí en ese momento. El nudo es donde los personajes viven una serie de aventuras, situaciones y se enreda un poquito la historia, ¿cierto? Y nacen conflictos, problemas. Y el desenlace, como su palabra lo indica, es donde se desenvuelve, se resuelven los problemas y se da fin a estos. A veces con finales tristes y la mayoría con finales felices. Tenemos los elementos. La narración también tiene unos elementos. Por ejemplo, importantísimo, el narrador, quien cuenta la historia y no se puede confundir con el autor, ya que el autor es quien escribe la historia, ¿cierto? Es una persona real. En cambio, el narrador es un sujeto que está hecho de palabras, de lenguaje. El narrador se divide en narrador narrador personaje o narrador protagonista, que es quien cuenta la historia en primera persona, el narrador omnisciente, que cuenta la historia en tercera persona, ¿cierto? Y anteriormente habíamos visto unos audios donde se habla sobre los elementos del narrador, cuáles son los tipos de narradores, ¿listo? Los invito a que lo revisemos de nuevo. Tenemos el espacio, que es el periodo histórico, geográfico, social donde se desarrolla la narración. Toda narración debe tener un espacio o un lugar. Puede ser una habitación, una casa, una ciudad, un desierto, una montaña, no sé, una sabana, una calle, en fin, un espacio y un lugar. Y los personajes. Y los personajes, pues, que hacen, son los que desarrollan las acciones en la historia, en la narración, se dividen en tres tipos. Personajes principal o protagonistas, que son los personajes centrales del relato de la historia. Los personajes antagonistas, que es el enemigo o los rivales del protagonista, y los personajes secundarios, que son los que acompañan a los protagonistas o a los antagonistas en diversos momentos o situaciones. Recordemos que hablábamos que la narración, aquí, hablábamos que las narraciones pueden tener presente, están presentes en los mitos, leyendas, ¿cierto? Y cuentos, y son los que vamos a trabajar. Entonces vamos a empezar con el mito. ¿Qué es el mito? Los mitos son representaciones fantásticas o fabulosas realizadas para explicar eventos sobrenaturales o creencias. Entonces, por ejemplo, tenemos la mitología griega. En la mitología griega, el dios principal es Zeus. Y entonces aquí se narra cómo Zeus vive con otros dioses y cómo vive y convive con los humanos. ¿Listo? Entonces, eso es un ejemplo. También tenemos la leyenda. Una leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales que, que hacen parte de las costumbres de una cultura, de un pueblo, que se transmiten de generación en generación de forma oral o escrita. Por ejemplo, La Llorona. ¿Listo? Es una leyenda muy conocida por todos nosotros.
Y si no la han leído, les invito a que la busquen y la lean completa y me cuenten digamos, qué diferencia hay entre las que encontramos de pronto en algún libro en internet a las que les han contado. Vamos a ver la diferencia entre un mito y una leyenda. Entonces tenemos que el mito es un relato que trata de explicar el origen del mundo, ¿cierto? Fenómenos naturales. La leyenda es el origen de algunos elementos de la naturaleza, como las plantas o animales. El mito es un relato con pretensiones históricas. La leyenda no se ubica en un momento preciso, se dice que hace mucho tiempo, pero no se dice en qué momento como tal. El mito tiene dioses, la leyenda tiene personas humanas. El mito tiene seres fantásticos, fabulosos, como el Minotauro. La leyenda, personas. El mito no siempre tiene algún elemento real. La leyenda, sí. Por ejemplo, el maíz, el ceibo, ¿listo? O como vemos, la llorona. ¿Qué es un cuento? Entonces, un cuento es un tipo de narración generalmente breve, o sea, corta, basada en hechos reales o ficticios, en el cual un grupo de personajes desarrollan una trama relativamente sencilla. Recordemos que hablábamos de la trama. Esta trama debe tener los tres componentes, que son el inicio, el nudo y el desenlace. En el ámbito literario, es uno de los subgéneros de la narración ampliamente cultivado por escritores de muy distintas tradiciones. También existen cuentos populares transmitidos oralmente o que permanecen en el acervo cultural informal. O sea, hay cuentos de manera informal que se cuentan y cuando se transmiten de generación en generación o de una persona a otra, pues cada persona le va agregando, digamos, algo, le agrega algo, le quita algo, lo va cambiando, pero en sí la esencia es la misma. Entonces vamos a ver acá rapidito la guía de esta semana y tenemos, ¿qué es esta? Entonces esta semana tenemos una guía taller, es esta, muy bien, que está para entrega el 16 de marzo, taller evaluación, mito, leyenda y el cuento. Entonces son lecturas y a través de esas lecturas nos van indicando, lo vamos, digamos, interpretando por medio de algunas preguntas que hay. ¿Listo? Entonces hay lecturas, por ejemplo, el flautista de Handel, que es un cuento, una historia, y a partir de acá entonces nos dicen qué debemos hacer. ¿Listo? La idea es que lo hagamos, por favor, en la parte donde dice que realizar un dibujo o los dibujos. No estoy pidiendo que sean los Picassos, pero que sí, por favor, utilicemos colores y que sean adecuados, que sean, o sea, que tengan coherencia, ¿cierto? Que sean coherentes los colores, que no pintemos todo rojo, todo verde, sino que usemos gama de colores, distintos colores. ¿Listo? Entonces mire que está la leyenda, después de interpretar este mapa conceptual, entonces vamos a contestar unas preguntas, acá hay otra que es otra lectura, contestamos y de esa forma entonces desarrollamos la guía taller que es para entregar el 16. ¿Listo? Entonces por favor, ojo con la ortografía, buena letra. Les recomiendo escribir con esfero o lapicero, o sea, no con lápiz, porque cuando toman las fotos no se puede ver bien. Entonces la invitación es que de pronto lo hagan en borrador y después que lo tengan ya y vean que hayan corregido los errores, lo pasen a limpio. ¿Listo? En la guía. Por favor, las imágenes bien tomaditas para que podamos tener claridad al momento de leer y calificar. Bueno, esto es todo. Recuerden que cualquier cosa, inquietud, se pueden comunicar conmigo a mi WhatsApp personal 316-244-4049. Quien les habló, José Luis Rodríguez. Hasta luego.